Bienvenidos a Mentes Colectivas, el espacio en que conversamos temas relevantes por el mundo empresarial. Soy León Tepalé Macías, gerente general de 5B. Bienvenidos a este nuevo capítulo. Pero en especial, quiero recordarles que hoy estamos de fiesta. Estamos cumpliendo nuestro primer año estando con ustedes, tocando temas relevantes, conversando y aprendiendo de cómo está el mundo transformándose y cómo podemos generar mayor bienestar para nuestra sociedad. ¿Y qué mejor forma de celebrar nuestro primer aniversario con nuestro amigo, mentor y transformador de la región de América Latina, don Ramón Heredia? Realmente honrados, orgullosos y muy felices de estar aquí contigo. Sobre todo, pues, no creo que haya mucho que presentar a Ramón, uno de los mayores conferencistas en la región de América Latina, un convencido de que el cambio es necesario en todo. Un hombre con enorme experiencia, ya nos contará más de sus detalles, pero sobre todo un excelente ser humano y un profesional de primera que ha estado buscando cómo trabajamos juntos en los procesos de transformación de las organizaciones y de las personas como tal. Ramón ha escrito muchos libros y hoy nos va a platicar de su último libro, El lenguaje de la innovación. Y nos va a platicar también de cómo está viendo que este mundo se sigue transformando y qué oportunidades tenemos nosotros, sobre todo en toda esta región de América Central. Ramón, bienvenido. Por favor, te dejo para que saludemos a nuestra audiencia. Muchas gracias, amigo. Yo de verdad emocionado por tus palabras y por el cariño que siempre me has tenido, y yo también te tengo. Le tengo a tu equipo y a Guatemala y a Centroamérica. Así que gracias por la invitación, y además que un honor estar en esta celebración de 12 años, o sea, de 12 meses. 12 años, imagínate, ya Sí, le dije 12 esperemos años. 12 años para Ya me adelante. Sí. proyecté a lo que va a ocurrir en el futuro y 100 años más, pero muchas gracias, Leonté, por todo y te felicito a ti por lo que estás haciendo. Este es un proceso y no para. Así que hay que tener consistencia. No, muchísimas gracias. De verdad que muy honrado que estés aquí con nosotros, sobre todo pues que hemos visto en estos últimos años todo lo que se necesita o se quiere hacer en estos países nuestros que están llenos de oportunidades. Sí. Y ven pues que hoy tenemos pues nuevo set. Estamos inaugurando nuestro nuevo set. Al equipo, muchísimas gracias por todo el esfuerzo y la dedicación que le ponen para organizar todo al equipo de producción también. Muchísimas gracias por todo el esfuerzo que han estado haciendo durante estos primeros 12 meses, que esperamos sean 12 años en el 12 futuro. años, 100 años. Pero sobre todo que sepamos que hacemos esto porque todos aprendamos y aprendamos. Eso es algo que nunca va a terminar. Ramón creo que es un excelente ejemplo en esto. Ha asesorado muchísimas instituciones financieras, startups, ha invertido en este ecosistema, también ha escrito mucho, ha dado excelentes conferencias y los invito a que lo busquen. La verdad, las conferencias de Ramón son espectaculares. A nosotros en lo particular nos motiva mucho para seguir viendo cómo hacemos mejor nuestras conferencias también. Y realmente hoy, porque era caso especial, no vino con sus tenis rojos, pero por lo general siempre anda con sus tenis rojos, que son su marca casi en el efecto de las conferencias. Así que Ramón, bienvenido nuevamente, y la verdad pues hay varios temas que se pueden hablar contigo, pero todavía estamos hablando de transformación digital cuando es algo que existe hace muchísimos años. Sí, claro. ¿Es válido seguir hablando de transformación digital? Yo creo, Leonté, que el apellido digital es lo que nos tocó en esta era, porque es una era donde tenemos varias herramientas digitales, pero la transformación es una continuidad del ser humano, de la vida y de lo maravilloso que es crear empresas. Las empresas se deben transformar continuamente porque tenemos que evolucionar. Las empresas que están estáticas se empiezan a deteriorar, por eso es importante la tecnología. Yo hablaría de transformación, un proceso continuo de transformación, la transformación infinita, porque siempre aparecen cosas nuevas. Hace 4 o 5 años era metaverso, sí. La inteligencia artificial, que no nació ahora, nació hace 30, 40 o 50 años que acuñaron el término, hoy día se está palpando porque avanzaron los computadores y tenemos mayor capacidad de procesamiento, pero si uno mira, es lo mismo que hemos visto en la historia, ahora más acelerado por algunas tecnologías, pero siempre en la constante somos los seres humanos. Eso es muy interesante. La transformación que es permanente y el aprendizaje que es permanente, esto que no va a parar nunca nada. Y en ese sentido, ¿cómo miras a nuestra región realmente? ¿Cómo ves que deberíamos de estar trabajando o activando todos los que somos partícipes de estos procesos de transformación realmente? Yo creo, Leonté, que somos un continente de las oportunidades. Por eso algo que siempre publico es talento latinoamericano, porque nos tenemos que creer el cuento. Nosotros en Latinoamérica tenemos riquezas naturales, pero también creatividad. La escasez
de muchas de nuestras regiones, porque además hay una mala distribución muchas veces de la riqueza y de los recursos, hace emprendedores geniales. Son geniales que no hay que darle instrucciones, no tienen que ir a la universidad ni nada, pero tú los ves y tú dices, pero ¿cómo se le ocurrió esto? Y se le ocurre por la escasez, por la necesidad, que es de donde nacen las innovaciones. Yo creo que somos un continente muy talentoso, tenemos mucha riqueza, nos falta probablemente la coherencia o la conexión. Por eso esta mentes colectivas me encanta el concepto, porque es aprovechar colectivamente lo que somos para poder desarrollarnos como región, leer más, estudiar, siempre están aprendiendo. Por eso me gusta este nuevo set que está inaugurando y los felicito también a tu equipo. Pero mira, el señor que está ahí está leyendo un libro. Sí. Entonces eso es también un llamado de atención a eso, a investigar. Hay libros que se leen en papel, y hay libros que se leen en digital, o hay libros incluso que se leen en TikTok. Hay mucha gente que me dice, Ramón, ¿pero por qué hablas de TikTok como herramienta? Yo digo que es un virus también, como lo decía un senador en Estados Unidos, pero si uno lo usa bien, puede ser la ventana a un mundo, puede ser la ventana al conocimiento. Entonces, como toda herramienta, creo que nuestra región es una región de oportunidades. Y en ese sentido tocaste un tema que siempre lo voy a plantear a nosotros, lo que nos toca un rol directivo. Sí. ¿Cómo entender esta transformación y cómo entender para aprender de que tenemos que seguirnos transformando? Yo tenía un jefe que lo recuerdo mucho con cariño, que él decía, toda decisión que se tomó en su momento es su razón de ser tuvo. Pero eso no quiere decir que ahora podamos transformar Sí, claro. y buscar nuevos esquemas, buenas soluciones, buenas alternativas que nos permitan ver las formas diferentes de algo que quizás funcionó. Y no era que estaba malo, ¿no? ¿Qué sugerencia nos das a nosotros en el rol directivo para poder ser más práctico y eficiente o tratar de entender esto que lo decías hace un rato? La gran diferencia en todo lo que estamos viviendo, pues son las décadas. Sí. Cómo se llamaba la transformación antes, cómo se llamaba una moda antes, etcétera. Pero también regresan, ¿eh? ¿Has fijado que regresan las modas, que regresan las tendencias? ¿Qué sugerencia nos darías a nosotros en ese? Yo creo que es importante tener una mente flexible, o sea, definir una ruta, una empresa, no olvidarnos nunca, las empresas viven de las ventas y mueren por el flujo de caja. Total. A veces nos olvida eso y que los ingresos tienen que ser mayores que los costos. A veces cuando la plata está barata, cuando hay exceso de liquidez en los mercados, empezamos a tomar decisiones sin pensar en el largo plazo. Pasó con las startups, pasó con los venture capital, que pusieron plata en startups y las startups se creyeron que eran el futuro de la humanidad. Ni las startups, ni las empresas, ni nada. El futuro de la humanidad no lo tenemos claro, es un incierto, y lo que está en nuestras manos es mantener una base y los directivos tener una mente flexible para ver qué nuevas tecnologías hay, pero ¿para qué? Para aumentar los ingresos y disminuir los costos. Qué práctico, No es que para no hay otra más, cosa, es si que eso no hay es la más. transformación digital. Y eso es parte de lo que tenemos que tener muy claro, y me encanta. Y se nos olvida, la captura de valor. Entonces a veces hacemos muchos talleres y yo he visto varios desarrollos de soluciones, nos enamoramos de la solución, pero nos olvidamos qué problema resuelve esa solución y cuál es la captura de valor real. ¿Cuánto ingreso nos va a generar eso? ¿Cuánta disminución de costo? Y empezamos a tomar decisiones y después la gente no se explica por qué fue un fracaso. Y el fracaso es porque olvidaron la esencia. Así, los libros más lindos de innovación son los de Peter Drucker de los años 50, Sí. Gerencia de Empresas, o libros anteriores que son base de lo que estamos viendo hoy día. Entonces, yo creo que los directivos tenemos que ser flexibles, estar mirando las nuevas tecnologías, pero las nuevas tecnologías como una nueva herramienta para tu mercado. ¿Cómo va esa nueva tecnología a irrumpir o a hacer una disrupción en tu mercado? WhatsApp, Skype en ese momento, me acuerdo las telefónicas decían Skype iba a hacer un cambio de los modelos de negocio porque ya no van a haber llamadas de larga distancia, pero nadie se esperaba WhatsApp. Y hoy día WhatsApp hace un aterrizaje tremendo y esa flexibilidad es la que tenemos que tener como directivos en las empresas y nos cuesta a todos. Ya, a mí también, entender a los millennials o a los centennials, que uno los critica en realidad. Es como los papás nos criticaban cuando éramos chicos y escuchábamos otra música y nos encontraban locos y al final es lo mismo. Se repiten las... Se repite y tocas un tema interesante. Creo que aquí Ramón es creador
de una metodología, le podríamos llamar, Sí, claro. espacios vacíos. El lenguaje, la innovación. El Más le- que yo quiero que más que una metodología puntual es un lenguaje continuo. con nuestros chicos han recibido los talleres de espacios vacíos y siempre me han dado muy buen feedback, les ha gustado mucho. ¿De dónde sale espacios vacíos? De esto que estamos hablando, de la De transformación. la transformación, porque mis dos primeros libros hablaban de tecnología, la revolución digital y el futuro de los servicios financieros y ecosistemas digitales. Pero después la gente me empezó a preguntar, ¿y cómo emprendo? Consideran que como yo tengo empresa junto a mi hermano y llevo más de 20, 25 años haciendo empresa, invirtiendo en startup, me empiezan a preguntar cómo lo hacía. Y claro, para mí esto es un camino, no es un fin, nunca tuve el objetivo de hacer empresa. Yo me entretengo, me gusta la creación. Cuando yo me conecto con lo que me gusta y mi luz interior es crear, conectar, crear un libro, crear una empresa, crear una solución. Fui programador, entonces yo encontraba maravilloso eso, poder programar algo que no existía. Imagínate, tener una idea, tener una necesidad. Hacías un programa y después la gente lo usaba. Y eso yo creo que si alguien no se maravilla programando, creando, bueno, puede ser muy autorreferente, pero a mí siempre me gustó. Y después me empezaron a preguntar cómo se hacía. Y espacios vacíos es un resumen de muchas metodologías, como son todas las metodologías. Lean Startup viene del método científico, el método científico viene de la historia de la humanidad, de cómo crearon el fuego, cómo se analizó. Vamos sumando metodologías, pero yo quise hacer algo simple, algo que fuera continuo en la empresa, no un taller. Me molestaba mucho que cada consultor inventaba talleres nuevos, pero eran estáticos. Espacios vacíos para mí es una metodología continua de transformación y es un proceso. Por eso este cuarto libro se llama El lenguaje y la innovación, porque mi hipótesis es que para poder transformarte, ojalá que la organización, no los expertos, porque los expertos a veces se alejan del día a día, Sí. sino que los que están en el día a día, el cajero, el operador, el programador, el del call center, el fotógrafo, el animador, puedan entender una metodología. De ahí nace de poder condensar simplemente un método para que la gente pueda crear emprendimientos. La gente me dice, es que yo no soy emprendedor, todos somos Todos emprendedores. somos emprendedores. Y si aunque seas empleado en una empresa y te paguen un sueldo en una empresa, si tú tienes el chip de emprendedor, vas a ser una persona distinta, te va a divertir y te lo aseguro, te va a ir mejor o en tu empresa o te van a contratar de otra empresa. Sobre todo, como lo dices siempre, y disfrutar lo que hacemos, Y ¿no? disfrutar, claro. Sobre todo que es parte, y yo siempre te he visto que disfrutas lo que haces, manejas una agenda en un país un día, te vas al otro, andas corriendo por todos lados, pero eso es parte de lo que podemos ayudar para trascender, que al Sí, final de claro. cuentas, trascender de forma positiva para que todos nos la creamos, Sí, ¿no? claro. Es decir, en esa parte. Y cuéntame más de tu libro, El lenguaje de la innovación, que pues lo acabas de sacar y Sí. tenemos el gran gusto hoy de que nos cuentes primicias del libro. Mira, el lenguaje de la innovación, la primera parte del libro es lo que está ocurriendo en el mundo en los distintos pilares de la transformación, en la automatización, en la estrategia de las empresas, y esto nace de nuestro índice de madurez digital en Digital Bank. Nosotros todos los años actualizamos un índice de madurez digital para saber cómo están las empresas financieras latinoamericanas. Y voy explicando cada uno de los pilares y voy dando ejemplos de cómo una empresa se transformó. El ejemplo de Nubank, por ejemplo, el 22% en este índice de los encuestados, más de 500 ejecutivos de la región, se sentían que su empresa era digital en industria financiera. Yo en realidad la única empresa digital que conozco es Nubank, el resto hacia afuera es digital, pero adentro tiene procesos operativos duros y todavía mis colegas de COBOL siguen siendo los reyes de los core en las empresas. Entonces, tiene ejemplos así. Tiene ejemplo de Nubank, tiene ejemplo de automatización, la utilización de tecnologías disruptivas o nuevas tecnologías, es un porcentaje muy bajo, el que la estrategia digital o la estrategia de transformación de una compañía sea conocida por todos. Hay un porcentaje muy bajo. Tú le preguntas a los directivos y te dicen que sí, Sí. la conocen todos, pero ¿Verdad? le preguntas al resto de la organización y no y el 23%, el 30% como máximo te dicen que la conocen. Eso es un llamado de atención inicial. Y luego es cómo crear un proceso continuo de transformación utilizando esta metodología, conocer tu propósito, también apelo a la herramienta del porqué de Simon Sinek, el porqué y el erizo de Jim Collins, que son dos técnicas que te permiten entender por qué haces lo que haces.
¿Y por qué eso es importante? Porque si tú no entiendes en la empresa por qué haces lo que haces, el cajero no entiende cuál es el valor que agrega, el ejecutivo de cuentas no entiende cuál es el valor que agrega, el programador se cree más importante que el de ejecutivo de call center, el que instala los cajeros se cree que en realidad él sí hace el verdadero trabajo porque esta empresa vive de los cajeros. En realidad perdemos de vista que el propósito de una organización es el que definieron sus fundadores, sus accionistas, el gerente general. Eso es lo que persigue este libro, entender el propósito y una vez entendido el propósito, empezar a hacer ejercicios continuos. La innovación tiene innovaciones disruptivas, innovaciones incrementales. Hay innovaciones, Leonté, que no necesitan de ninguna nueva tecnología. Es solo un cambio en un proceso y eso lo puede hacer la gente. Entonces este libro, como lenguaje, es que la gente entienda que puede en su día a día juntarse con otro colega y crear una innovación que transforme y capture valor de su organización. Es como siempre hablamos con nuestros equipos. Puedes innovar con solo cambiar la forma en que estás haciendo algo, ¿no? Y estar realmente buscando esas soluciones que nos ayuden a hacer mejor las cosas. Diferente. Y me encanta cómo lo dices porque realmente ese usuario final, llamémosle el cajero, llamémosle el de ventanilla, es el que realmente sabe sus puntos de dolor, porque los que estamos en la dirección, lo dices muy bien, estamos a 3,000 pies de altura, asumiendo que cada uno tiene su rol bien clave en la organización. ¿Y a qué se debe, crees, ese error que cometemos? Porque normalmente las empresas nos encanta hacer el kickoff anual, contar los resultados, hacemos una gran actividad, hacemos trabajos de team building, hacemos que se sientan felices, pero cuando sales no pasó nada. Entonces, ¿en dónde estaremos fallando realmente? Yo creo que, y tú lo dijiste, al final vivimos muy arriba de la organización. A mí me gusta mucho ir a la operación. Sí. Cuando me mandan a una empresa, quiero ir a ver el cajero, el que instala los cajeros automáticos, el programador, entender lo que están programando, ver en qué juegan. Entonces, ¿pero por qué? Sí, les digo, hay personas que mientras trabajan están viendo teleseries coreanas. Y tú me dices, no, sí, es real. Y los voy a despedir. No, porque según ellos, yo creo que no es así, pero según ellos pueden hacer dos cosas al mismo tiempo. Creo que está demostrado que no se pueden hacer dos cosas al mismo tiempo, pero lo hacen rápido. Pero es una nueva generación. Yo tengo programadores en alguna de mis empresas o gente que ha renunciado por WhatsApp un día sábado. Entonces, como que uno dice, me da rabia, pero se nos olvidó cómo éramos nosotros de disruptivos cuando éramos jóvenes frente a las otras generaciones. O sea, yo te veo ahora levanté sin corbata. Imagínate para nuestros padres o para gente en la industria financiera. Yo ando sin camisa y trabajo en la industria financiera. O los tenis rojos, las zapatillas rojas. Eso hace 10 años era impensable. Era impensado. Entonces, yo creo que tenemos ¿en qué nos quedamos? En no entender la operación. Porque yo creo que un ejercicio muy bueno es ir a escuchar el call center una vez al mes por lo menos, ir a ver, subirte al carro que instala los cajeros automáticos y uno empieza a entender, dada la experiencia que tiene, no porque sea mejor que las nuevas generaciones, por la experiencia que estamos cometiendo errores, que a veces una decisión que tomamos hace 5 años, hoy día la podemos cambiar. Así es. Creo que eso nos falta, el poder entender más el origen del problema. ¿Cómo lo suplo yo? Con startup. Me gusta invertir en startups, me gusta conversar con emprendedores y conocer las nuevas tecnologías, porque también me pasa que en mi empresa tampoco la gente quiere adoptar de una las nuevas tecnologías, y tienen razón, porque adoptar cada vez nuevas tecnologías no aumenta los ingresos ni disminuye los costos de inmediato. Entonces hay un concepto que Jim Collins, un escritor también de administración que me encanta, Peter Drucker, Jim Collins decía, las apuestas que hay que hacer son pequeñas balas hasta que puedas lanzar una bomba. Pero primero vas lanzando pequeñas balas. A veces uno que me gusta emprender, los desordeno y les digo, hay que probar esto, hay que probar lo otro. Y después, pero si usted mismo nos dijo que había que aumentar los ingresos y disminuir los costos, después nos va a pasar la cuenta. Entonces, yo creo que nos falta conversar más con la gente, conversar más con los equipos. Vivimos en una cultura probablemente muy rápida, muy de una reunión, otra reunión y otra reunión. Y esos equipos se tienen que conectar continuamente. Por eso yo trabajo en espacios vacíos como un sistema operativo continuo. Y ese uno puede ser otro, hay muchas metodologías, pero mi recomendación es elegir una y que sea una metodología de conexión, de colaboración. Y lo que dice este programa, colectivo. Cuando uno hace una empresa, la empresa y la co-creación es colectiva. Y esa parte se nos olvida muchas veces a los directivos.
Y eso es parte fundamental en todo este negocio, de la vida de la incluso, vida, ¿no? claro. Porque es que es impresionante cómo solito nos complicamos organizacionalmente Sí, hablando, ¿no? Como sí, lo dices, y tener mucho cuidado con esas modas peligrosas, pero que tenemos que saber entenderlas y sobre todo de qué manera podemos seguir transformando, que eso es lo claro. que podemos llegar en el punto específico de lo que andamos requiriendo como organizaciones y como personas, ¿no? Entender a nuestra gente, entendiendo también qué es el bienestar para nuestra gente, pero sobre todo preparándonos, ¿no? Conversaciones como estas, leyendo tu libro, que ya nos contarás dónde lo pueden encontrar Sí, claro. también, para que todos pues podamos leerlo y comentarlo también y aportarlo, y sobre todo también qué es lo que sigue hoy. Esto no para, como lo decíamos hace un rato, la transformación. ¿Dónde nos vemos con el famoso concepto de la inteligencia artificial? ¿Qué realmente está pasando en este mundo? Porque también lo dijiste hace un rato, la inteligencia artificial no es nueva, ¿no? No, claro. Y hasta hoy quizás pues todas estas tecnologías que son de mucho mayor capacidad, pues es la que nos permite ver que las cosas van mucho más rápido, ¿no? ¿Dónde vamos a parar con esto de la transformación con las organizaciones? Yo creo que no se va a detener, es un juego infinito, porque hoy día hablamos de inteligencia artificial. Noam Chomsky decía que es inteligencia tecnológica. No es artificial, porque uno la puede comparar con la inteligencia humana. Ah, Es distinto a la inteligencia humana. La estructura de nuestra mente es distinta a lo de la inteligencia artificial, lo hacen distinto. Entonces, a mí también me gusta hablar de inteligencia mecánica o inteligencia tecnológica. Lo que pasa es que todo el mundo habla de inteligencia artificial y uno tiene que subirse a eso. Pero está la inteligencia artificial, está el quantum computing, el spatial computing, que es como el verdadero nombre del metaverso y el spatial mm, web. Tenemos quantum computing, la supremacía cuántica. Hay un libro de Michio Kaku que se llama Supremacía cuántica, que se lo recomiendo, y él habla de cómo esta computación cuántica va a crear nuevas soluciones a problemas que hoy día no tienen solución por la capacidad de programación. Entonces, no es solo la inteligencia artificial, es todas las tecnologías que van avanzando en paralelo y para las que más que estar preparados, tenemos que entender cómo van a ser la disrupción en nuestros mercados, ver cuáles podemos aplicar en el corto plazo, ver algún equipo que esté investigando el mediano y largo plazo, pero no olvidarnos de lo que dijimos al principio. Las empresas viven de los ingresos y mueren por el flujo de caja. Entonces, cuando nos compramos las modas, cuando pensamos que la inteligencia artificial va a resolver todos nuestros problemas, yo hace 1 año y medio aproximadamente, sí, más o menos, invertí en una startup que se llama CodeGPT, que es un spin-off, una empresa nueva que creó Daniel Ávila de VoxMagic. Y con esa CodeGPT hicimos Ramón GPT. Le subimos los libros, videos, y yo dije, wow, porque hablaba mejor que yo, mucho mejor, inventaba cosas y vendí una charla mm, y agendaba cosas. Dije, se va a acabar, Ramón, hasta aquí llegué. Pasó 1 año y medio y yo sigo acá, no me ha reemplazado. Sí, me ahorra tiempo en cosas, pero si yo no entiendo, y no me ha reemplazado en nada en realidad, porque me aburrí de estar yo alimentándolo y estar pendiente de Ramón GPT. Pero a la gente le parece divertido, pero se queda en la diversión de un momento y se queda en la anécdota. ah, Pero ¿dónde está el impacto real en una empresa? En cosas que he hecho, por ejemplo, en una de mis empresas que son operativas de captura de imágenes, de documentos. Tenemos en Latinoamérica mucha gente digitando datos. Bueno, Computer Vision o las tecnologías de inteligencia artificial leen documentos y ya no necesitan los digitadores. ujú. Entonces, esa gente que hoy día digita, ¿qué va a hacer? Bueno, no puedes tapar el sol con un dedo. Entonces, o las despides de la empresa O las o las preparas. reconviertes y las vas Sí, sí. preparando. Pero esa llamada de atención al talento latinoamericano es empezar a que descubran qué otras cosas pueden hacer. Entonces, ¿dónde vamos a llegar? Esto está recién partiendo. Es una tecnología que recién parte. Es como el Internet cuando Cuando hicimos las llegó. primeras páginas web en el ¿Te 97, acuerdas me cuando tocó a llegó mí. el correo Y electrónico y el todo lo correo que damos? electrónico. Yo le cuento a la gente que en mi primera empresa yo llevaba un disquete. Mi hermano Sí, llevaba un disquete con los datos. Me decían, sí, pero ¿y por sí. qué no lo mandabas por correo? No Y te existía acuerdas, se Internet. conectaba con Radio Modem Y y sonaba. claro, y sonaba. Pero yo creo que hay muchas capacidades nuevas que van a ir surgiendo. Y eso es lo que tenemos que hacer. En el mundo legal, por ejemplo, tenemos inversión en una que se llama ILEX, y ellos nacieron antes que apareciera ChatGPT y desarrollaron algoritmos propios en Python que lee documentos de abogados, genera. Hoy día le pusieron inteligencia, o sea, hoy día le pusieron OpenAI o ChatGPT o los LLM y se potenció, pero entendieron un dolor del mundo legal. Sí. Entonces, yo creo que siempre va a existir
la necesidad de integrar una nueva tecnología. Y esta es una nueva tecnología, entonces empresas que integren. Y siempre va a existir gente experta en finanzas o gente experta en servicios financieros. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Cuál es nuestro verdadero valor agregado? Y a ese valor ponerle la tecnología que nos ayude a aumentar los ingresos y disminuir los costos. Y potenciarlo. Y me encanta, ¿sabes? Que una parte que el cambio empieza en cada uno de nosotros. Claro. Debemos de entender eso, ¿no? No puedo seguir pensando como lo pensaba hace 10 años, lo que estamos hablando ahorita. Sí. Y mejor ejemplo, la corbata, ¿no? Sí. Que me encantan las corbatas, pero igual hay que ponérsela y si te gustan, póntela también. No pasa absolutamente nada. Pero me encanta cuando tú tienes un espacio, y recuérdame el nombre, que dice apaga la tele. Apaga la tele y lee. Sí, lee. Muy bien. Ese es un podcast. Es algo que tenemos que seguirlo haciendo, ¿no? Correcto. Apaga la tele, pues sí, es importante mantenerte informado, pero ¿cuánto tiempo nos damos para esa alimentación del alma, de leyendo algo bueno o escuchando un buen podcast o escuchando temas que realmente nos ayudan a transformarnos, ¿no? Creo que eso es algo importante que debemos de refrescarlo en nuestras organizaciones. Crear esos espacios vacíos de tiempo. Hoy día estamos metidos en una vida muy fragmentada de cosas, estamos con sobreinformación. Creo que en la humanidad nunca habíamos tenido tanta información, pero también nunca habíamos tenido tan mala información. Hoy día está multiplicada la información mala. Entonces, también hay un consejo de Nassim Taleb, el que escribió El Cisne Negro, Antifrágil, que él decía, le recomiendo a la gente, porque él viene del mundo de las acciones, de las inversiones, dice, yo recomiendo leer los diarios cada 2 meses. Y se van a dar cuenta que cuando leen el diario de 2 meses atrás, lo que decían que iba a pasar, que era urgente. O sea, yo tengo amigos, Leonté, de muy buena situación, en comida entretenida, que me empezaron a hablar hace 3 semanas atrás de un asteroide que iba a llegar a la Tierra y que tenía un porcentaje. Yo de verdad no tengo tele, entonces no puedo apagar la tele porque no tengo. Y trato de filtrar mis noticias porque no tengo mucho tiempo para ver noticias. Y la conversación de la mesa era que venía un asteroide, que el porcentaje era un 10% de que llegara, después que bajó al 1%. Entonces la conversación tornó todo y después un día veo una noticia, decía, se elimina la probabilidad de que todo ese tiempo perdido, analizando lo que pensaron que iba a ocurrir. Mira lo que está ocurriendo hoy día en Estados Unidos con Donald Trump. Partió un mes, fuera un mes recién, pero partió disparando a todo el mundo y todo el mundo se preocupa, ¿qué va a pasar? Yo creo que lo que dijiste tú es clave. Primero, el cambio que tú quieres que ocurra en el mundo, hazlo en ti. Preocúpate de tus principales enemigos están dentro de ti y están dentro de tu empresa, tus principales debilidades. Entonces, no es que sea gente mala, sino que a veces ni siquiera estamos pensando en las fortalezas que tenemos, en los activos, y tenemos gente muy talentosa en nuestras empresas, pero no los escuchamos, no les damos los espacios. Entonces, creo que es muy divertido, es muy entretenido porque además son tecnologías preciosas, o sea, tú miras cosas que son sobrecogedoras, generando nuevas imágenes para el mundo del cine con nuevas tecnologías. Estuve en el CES de Las Vegas y había una persona que trabajó en la película de Benjamin Button y dijo que para editar la película se habían tardado meses, 10 meses. En editarla con más de, no sé, 50, 60 personas. Hoy día esa misma película la podrían hacer en línea con las tecnologías que hay. Pero a pesar de tener tanta plata y tanta tecnología, la película que ganó el Oscar a la mejor película animada fue Flow, una película desarrollada con Blender o Unreal, que son unas tecnologías de desarrollo que están a la mano de cualquier programador. Entonces, esa escasez de recursos cambió la forma de hacer películas. Entonces, yo apelo a la maravilla del talento humano. No nos van a reemplazar. No. Cuando uno entienda lo que tiene, no te reemplaza un algoritmo de inteligencia artificial. Una tarea repetitiva sí, pero no al humano. Y si no lo entendemos aún, pues es importante que vayamos pensando en eso, ¿no? Sí, coincidimos totalmente que todas estas herramientas de tecnología, no, al final lo dijiste al principio también, ¿no? Son tecnologías. Eso. Y tenemos que tener a alguien con pensamiento o inteligencia humana que esté buscando cómo generar mayor valor en estas partes. Ramón, contigo puedo hablar todo un día. Sí, la verdad que es impresionante que podemos hablar todo un día. Y quisiera pedirte un favor, pues tratamos de dejarles algunos 5B consejos
a nuestra audiencia. Y en estos temas que hablamos de transformación, en lo que hemos hablado, primero yo creo que me voy a adelantar, el primer consejo, hay que leer el libro. Hay que leer el libro, ¿verdad? El lenguaje y la innovación, hay que buscarlo. Pero ¿qué consejo nos darías para toda nuestra audiencia, entendiendo que tenemos de todas las edades, ¿verdad? Y sobre todo a la juventud y por el otro extremo, a la experiencia realmente. Bueno, yo lo que primero, más que absorber nada, preguntarse uno mismo su propósito. ¿Qué te hace feliz? Eso es lo primero. ¿Dónde te sientes? Hay un escritor que murió el año pasado, que era Ken Robinson, que decía, ¿cuál es tu elemento? A la gente me gusta preguntarle eso, ¿cuál es tu elemento? Y tu elemento es algo que se te pasa volando el tiempo. Hace algo y se te pasa volando. Y cuando uno era chico, yo jugaba a la pelota y se me pasaba volando el tiempo. Programaba y se me pasaba volando el tiempo. Entonces, escribo y se me pasa volando el tiempo. Eso es lo que yo creo que tenemos que preguntarnos. Ese es uno, el elemento. Y el otro es tu superpoder. Uno es el elemento que hace bien, pero el otro es el superpoder. El elemento es lo que se te pasa volando y el superpoder es algo que hace muy bien. Si uno mezcla esas dos cosas y lo conectas con el mundo laboral, entender que la plata y que el mundo laboral no es el fin, sino que es un medio para hacer algo. Entonces, cuando uno se conecta, yo sé que mucha gente me va a decir, pero Ramón, es difícil en Latinoamérica, pero dense un tiempo y analicen en el día a día cuánto tiempo pasan o en TikTok o en Instagram y párenlo un rato. Si lo paran van a tener 1 hora o media hora. Y esa media hora, dedíquenla a hacer esas preguntas. Yo creo que eso, y en el mundo empresarial es lo mismo. Yo creo, Leonté, que ese consejo es el único que puedo darles, porque de ahí en adelante parte todo. Si tienes espacio, no sé, a mí me gusta mucho leer. Yo leo desde chico y tengo la suerte que mis papás eran profesores, entonces en mi casa había el libro y esa suerte no la tiene todo el mundo. Pero también obligar a los hijos a leer es malo, porque mis hijos, Sí. por ejemplo, mis 3 hijos no leen, porque según ellos yo los obligaba. O sea, yo los obligaba, debo reconocerlo. Porque uno como que trata de imponer, pero, pero tratar de eso, de preguntarnos, de leer, de ayudar, conectar, tratar de que lo que uno hace sea una colaboración también para el resto, tratar de ser empático. Me cuesta a mí, yo soy mal genio, me cuesta, a veces ando muy acelerado y quiero que las cosas sean rápidas, entonces uno es brusco en ese momento. Yo creo que eso también son cosas que uno tiene que mejorar, pero los 5 consejos, hacer lo que a uno le guste, mirar y aprovechar. Y el último, no he dado 5, pero las empresas y en el mundo empresarial tienes 2 formas de aproximarte a ir a tu empresa. Y pensar que es un trabajo aburrido y que lo tienes que hacer para que te paguen a fin de mes y que termine luego la semana. Imagínate, vivimos a veces pensando que luego llegue el viernes para el fin de semana, o verlo como un videojuego, como un desafío donde vas aprendiendo, donde nadie te ha obligado a sentarse solo en tu puesto sin moverte de ahí. Puedes preguntarle al contador, al jefe, al ejecutivo, al del call center, pregúntale lo que hacen. Nada más pregunta, muévete en tu empresa. Yo creo que con esas cosas, empezar a moverse y con esa visión inquieta y de aprendizaje, pueden provocarse grandes cambios en nuestra sociedad y en nuestro mundo y seguir aprovechando el talento latinoamericano que es maravilloso. Espectacular, realmente. Realmente tenemos todo para volver una región, como bien lo decías, pues una región de mucho crecimiento y mucho poder financiero para Sí, toda nuestra sociedad. Financieramente hablando, pues yo sé y te lo capto totalmente que, pues sí, el dinero es importante, pero no es el claro, fin, es un medio, ¿no? es un medio. Es un medio, Pero hay que cuidarlo. pero hay que cuidarlo, correcto. Exactamente. Y me encanta cuando hablamos de que seamos prácticos. El ingreso, ¿verdad? Y cuidarle el ingreso, pero sobre todo cuidar el flujo de caja El en la flujo de caja. empresa. Pero me encanta cuando hablas del superpoder. Y es de creérnosla, Sí. creérnosla. Tenemos todo para poder hacer transformación en nuestros países y en nuestras empresas, pero empecemos con nosotros. Empecemos con cada uno de nosotros creyéndonosla, cuestionándonos, preguntando. Y como decía Ramón ahorita, pues queremos ser felices. Y al final yo creo que platicaba con alguien hace unos días. ¿Y qué buscan? No importa la generación, porque no sé si coincidirías conmigo, Sí. pero hablar de generaciones es un tema un poquito de marketing, ¿no? Pero creo que como seres humanos, pues todos buscamos algo y es estar bien. Y Sí. ese bienestar, pues tiene muchos nombres, muchas formas, pero sobre todo esa felicidad que también buscamos, pues también tiene muchas formas. Y lo importante es, pues encontrémosla, busquémosla, cuestionémosla y tengamos esa autorreflexión para realmente tener ese tiempo. Y qué mejor forma de
con el cariño de los amigos de la tele, pues apaguemos la tele y pongámonos a reflexionar un poco y encendamos la tele cuando tengamos que encenderla para ver un esquema que nos sirva de atracción o de diversión sana para poder generar mayores influencias. Ramón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te dejo para la despedida de nuestra audiencia. Despedida esta vez porque tenemos que repetirlo. Yo soy Chapín, ya estoy acá en Centroamérica y un abrazo. Leonté, felicidades nuevamente por lo que estás haciendo. Me encanta tu liderazgo porque hace una mezcla de los mundos. La creación de ecosistemas que estás haciendo, lo importante del posicionamiento de 5B y cómo has ido logrando que una organización que era tradicional, imagínate cajeros, que se empiece a transformar en un ecosistema relevante para Guatemala. La industria financiera es fundamental para el desarrollo de los países, para todo, para el mundo rural, para el mundo público. Y lo que hoy día parece magia, o ya nos olvidamos, parece como tomar agua, que es transferir de un lugar a otro, o ir a un cajero y sacar dinero, lo que ocurre detrás de eso es una magia. Y la gente que trabaja en 5B tiene que sentirse orgulloso también de primero tener un líder como tú y además de ver que están cambiando un país y una región. Y eso yo creo que es lo que nos tiene que mover todos los días. Así que gracias a todos y a la gente que escucha este gran programa de Mentes Colectivas. Me encanta lo de colectivo y apaguen la tele y lea. Muchísimas gracias. Dios, gracias por todo realmente siempre. Gracias por estar con nosotros. Qué mejor forma de celebrar nuestro primer año. Y cantando. Y con don Ramón Heredia. Ahora. Feliz. Muchísimas gracias, Ramón. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Que sea el inicio de una nueva temporada en la cual, por favor, denos sus sugerencias, temas. Procuramos mucho traer profesionales de primer nivel, como el nivel de Ramón. Busquen el lenguaje de la innovación. ¿Dónde lo pueden encontrar, Ramón? En Amazon. Fácil. O en ramonheredia.com me escriben. Ahí está Ramón GPT y pueden conversar con él. Y Ramón GPT les va a mandar la dirección para mandar el libro. Muchísimas gracias por acompañarnos.